Todos la abandonaron cuando quedó embarazada, pero crió a un niño que la enorgulleció para siempre. El aire estaba cargado de tensión, mientras la prueba de embarazo revelaba 2 líneas rosadas. Bienvenido y disfruta de la historia. Con apenas 22 años, Naría contemplaba incrédula el resultado, sus manos temblorosas traicionando la aparente calma de su rostro. Camarera en un pequeño restaurante de Madrid, con sueños de convertirse en enfermera, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noticia cayó como una bomba en su realidad perfectamente organizada, desmoronando los planes que había trazado con tanto esmero. Se sentó en el borde de la bañera, el pequeño objeto de plástico aún en su mano, mientras las lágrimas comenzaban a caer silenciosamente por sus mejillas. «¿Cómo voy a hacer esto?», susurró para sí misma en la soledad del cuarto de baño. Su apartamento, pequeño pero acogedor, repentinamente parecía demasiado frágil para contener la magnitud de este cambio. Pensó en Ablo, su novio de 3 años, con quien había planeado un futuro que ahora parecía evaporarse como la niebla matutina. Esa noche, cuando Ablo llegó del trabajo, Naría preparó su té favorito, colocando la taza humeante frente a él antes de sentarse en la mesa de la cocina. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su propia taza mientras buscaba las palabras correctas. «Estoy embarazada», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el tic-tac del reloj de pared. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vio cómo la expresión de Ablo pasaba de la sorpresa al miedo y finalmente a algo que nunca había visto antes en él: rechazo. No hubo abrazos ni promesas de apoyo, solo un prolongado silencio que lo decía todo. «Necesito tiempo para pensar», fue todo lo que dijo antes de levantarse bruscamente, dejando su té intacto y a Naría con un nudo en la garganta. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de llamadas sin respuesta y mensajes leídos, pero ignorados. Cuando finalmente se decidió a ir al apartamento de Ablo, encontró únicamente a su compañero de piso, quien le entregó una nota escrita apresuradamente. «No estoy listo para esto. Lo siento». Junto a la nota, la llave de 1906, su apartamento. 3 años de relación condensados en 8 palabras escritas en un papel arrugado. La traición cortó profundo, pero lo peor estaba por llegar. Con el corazón aún dolido por el abandono de Ablo, Naría reunió el valor para hablar con sus padres. Eligió la cena dominical, esperando que el ambiente familiar suavizara el impacto de la noticia. Su madre servía el postre cuando Naría finalmente habló, su voz temblorosa rompiendo la conversación casual sobre los problemas en el trabajo de su padre. «Mamá, papá, estoy esperando un bebé». El tenedor de su madre quedó suspendido en el aire mientras su padre dejaba lentamente su copa de vino sobre la mesa. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. «¿Y el padre?», preguntó finalmente su madre, su voz fría como el hielo. «Ablo se ha ido», respondió Naría, las lágrimas amenazando con derramarse nuevamente. «Pero voy a seguir adelante con esto. Quiero tener a mi bebé». Su padre, pilar de la comunidad conservadora de su barrio, golpeó la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. «No bajo este techo», sentenció su voz temblando de ira. «No criarás a un bastardo en esta familia». Las palabras la golpearon como bofetadas físicas. Su madre, siempre la mediadora, esta vez permaneció en silencio, los ojos fijos en el mantel bordado que había sido un regalo de boda. «Tienes 2 opciones», continuó su padre, su voz ahora controlada pero no menos amenazante. «Terminas con esto o te vas de esta casa». Naría miró hacia su hermana menor, Kelen, buscando algún signo de apoyo, pero ésta mantenía la mirada baja, demasiado asustada para desafiar a sus padres. «No voy a renunciar a mi bebé», respondió Naría, su voz encontrando una firmeza que no sabía que poseía. Esa misma noche, recogió sus pertenencias más esenciales mientras sus padres permanecían en un silencio sepulcral. Al día siguiente, cuando pasó por la casa para recoger algunas cosas que había olvidado, notó que todas sus fotografías habían sido retiradas de las paredes y estanterías familiares, como si estuvieran borrando su existencia.
La semana siguiente trajo otra devastadora noticia. Su casero, un viejo amigo de su padre, le entregó un aviso de desalojo, alegando violaciones fabricadas del contrato de arrendamiento. Le daban 30 días para abandonar el apartamento. Bajo la lluvia inclemente de un atardecer madrileño, Naría se encontró frente a su antiguo hogar, una sola maleta en mano y ningún lugar a donde ir. Las gotas de lluvia se mezclaban con sus lágrimas mientras colocaba protectoramente una mano sobre su vientre apenas abultado. «Puede que estemos solos ahora», susurró a su hijo no nacido, «pero te daré todo lo que nunca tuve». Esa noche, desesperada y empapada, acudió al único lugar que le quedaba, el pequeño restaurante donde trabajaba como camarera. Doña Carmen, la dueña, una mujer de avanzada edad, con el rostro marcado por las arrugas de una vida difícil, la encontró temblando en la puerta trasera. «¿Qué haces aquí a estas horas, niña?», preguntó antes de notar la maleta. Sus ojos, astutos después de décadas de observar la naturaleza humana, comprendieron inmediatamente la situación. Sin hacer preguntas, la condujo al interior, ofreciéndole una toalla y un té caliente. «Puedes quedarte en el almacén», dijo finalmente. «No es gran cosa, pero hay un sofá y estarás a resguardo». Así comenzaron los siguientes 6 meses de su vida. Dormía en un desgastado sofá en el cuarto de almacenamiento del restaurante, agradecida por el techo sobre su cabeza, a pesar de los ocasionales ratones que la acompañaban. Doña Carmen había enfrentado circunstancias similares décadas atrás, y esta pequeña misericordia era su forma silenciosa de solidaridad femenina, a pesar de los susurros desaprobadores de los clientes habituales que comenzaban a notar la situación de Naría. Cada noche, después de su turno, asistía a cursos en línea, determinada a completar su educación a pesar de sus circunstancias. La pantalla de su ordenador portátil iluminaba el pequeño almacén mientras estudiaba anatomía y fisiología, soñando con el día en que podría usar una bata de enfermera. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, cuando su embarazo se volvió demasiado visible para ocultarlo, doña Carmen, temerosa de perder clientes en el juicioso barrio, se vio obligada a reducir sus horas de trabajo. «Lo siento, Naría», dijo con genuino pesar, «pero la gente habla y el negocio está bajando». Con ingresos reducidos y facturas médicas acumulándose, comenzó a limpiar casas los fines de semana. Algunas de las mujeres que la contrataban la trataban con indiferencia profesional, pero otras no ocultaban su desdén, como si su situación fuera contagiosa. Una tarde, mientras limpiaba el baño de una elegante casa en el barrio de Salamanca, escuchó a la dueña advertir a su hija adolescente: «Estudia duro o acabarás como ella». A pesar de estos desaires, Naría ahorraba cada céntimo extra en un frasco etiquetado como futuro, imaginando un hogar estable para su hijo, lejos de almacenes polvorientos y miradas despectivas. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su determinación. Se inscribió en un programa prenatal gratuito, ofrecido por el hospital local, donde una comprensiva enfermera llamada Lucía se convirtió en su único apoyo médico y emocional durante esos meses. «Tienes más fuerza de la que crees», le dijo Lucía durante una de sus visitas, mientras escuchaban juntas el rápido latido del corazón de su bebé. «Y ese pequeño va a necesitar toda esa fuerza». El invierno se instaló en Madrid con una ferocidad inusual, trayendo consigo temperaturas gélidas y calles resbaladizas por la nieve. Fue durante una de estas tormentas particularmente severas cuando Naría sintió la primera contracción. Estaba sola en el almacén. Doña Carmen había cerrado temprano debido al mal tiempo. El dolor la dobló por la mitad, forzándola a aferrarse al borde de la pequeña mesa que usaba para estudiar. Cuando recuperó el aliento, llamó a un taxi, pero ninguno quería aventurarse con la tormenta. Después de 3 rechazos, comprendió que tendría que llegar al hospital por sus propios medios. Envuelta en su abrigo más grueso, con una bolsa de emergencia preparada semanas antes, se aventuró en la noche invernal.
La distancia de 2 kilómetros hasta el hospital nunca había parecido tan larga. Cada pocos minutos debía detenerse, apoyándose contra las paredes heladas de los edificios mientras las contracciones aumentaban en intensidad. Un joven repartidor la encontró casi a mitad de camino, luchando por mantenerse de pie durante una contracción particularmente intensa. Sin hacer preguntas, detuvo su motocicleta y la ayudó a subir, llevándola el resto del trayecto hasta la entrada de urgencias. «Gracias», alcanzó a decir Naría antes de que él desapareciera en la noche, un ángel anónimo en medio de su tormento. Las siguientes horas transcurrieron en una bruma de dolor, voces médicas y luces brillantes. Dio a luz sola, los primeros llantos de su hijo resonando en una habitación vacía de celebraciones familiares. Cuando la enfermera colocó al pequeño bulto envuelto en mantas sobre su pecho, todas las dudas y miedos de los últimos meses se disolvieron en una certeza absoluta. «Olvaro», susurró, nombrando a su hijo mientras acariciaba su diminuta cabeza cubierta de cabello oscuro. «Tú y yo contra el mundo». La trabajadora social del hospital, al ver su situación, la conectó con un programa de apoyo para mujeres que proporcionaba vivienda temporal a madres nuevas. Así, 3 días después, Naría se encontró con su hijo recién nacido en un pequeño estudio en un edificio desgastado pero limpio al otro lado de la ciudad. El apartamento tenía paredes tan delgadas que podía escuchar cada discusión de las unidades vecinas, pero era suyo, al menos temporalmente. El programa le ofrecía 6 meses de alquiler subvencionado, tiempo suficiente, esperaba, para establecerse en su nueva vida como madre. Los primeros meses fueron un ejercicio de supervivencia pura. Encontró trabajo en 3 empleos a tiempo parcial. Por las mañanas limpiaba oficinas antes de que abrieran, por las tardes trabajaba como cajera en Vincent's, un supermercado local, y algunas noches atendía mesas en un bar cercano. Olvaro permanecía en una guardería subvencionada, un lugar modesto, pero cuidado por mujeres cariñosas que trataban a los niños como propios. Cada noche, cuando finalmente llegaba a casa, el agotamiento amenazaba con consumirla por completo. Sus piernas dolían, sus manos estaban agrietadas por los productos de limpieza y sus ojos ardían por la falta de sueño. Sin embargo, encontraba energía para sentarse junto a la cuna improvisada, una caja grande acolchada con mantas donadas, y leer para su hijo. «Quiero que tus primeras palabras vengan de libros, no de la televisión», le decía mientras pasaba. Páginas de cuentos infantiles gastados que había encontrado en mercadillos de segunda mano. A veces, en la quietud de la noche, cuando Olvaro finalmente dormía, Naría permitía que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de autocompasión, sino de determinación mezclada con miedo. «¿Podré darle la vida que merece?», se preguntaba, observando a su hijo dormir ajeno a las preocupaciones que agobiaban a su madre. La respuesta vino en pequeños momentos. La primera sonrisa de Olvaro específicamente dirigida a ella, la manera en que sus pequeños dedos se aferraban a los suyos con sorprendente fuerza, cómo sus ojos, tan similares a los de ella, la seguían por la habitación con absoluta confianza y amor incondicional. Para el segundo cumpleaños de Olvaro, Naría había ahorrado lo suficiente para mudarse a Valencia, una ciudad más grande a 2 horas de distancia, donde el anonimato ofrecía libertad del juicio constante. La decisión de abandonar Madrid no fue fácil. Significaba dejar atrás a doña Carmen y a las pocas personas que la habían ayudado, pero entendía que un nuevo comienzo era necesario. Valencia los recibió con el abrazo cálido de su sol mediterráneo y el aroma salado de su brisa marina. Encontraron un pequeño apartamento en un barrio de clase trabajadora, nada lujoso pero decente, con vecinos que apenas notaban a la joven, madre soltera y su hijo pequeño. ¿Conseguirá Naría finalmente la estabilidad que tanto anhela para ella y su pequeño Olvaro en esta nueva ciudad? Gracias a su experiencia previa en entornos médicos durante sus estudios parciales de enfermería, encontró trabajo como recepcionista en una clínica local. El doctor Ramírez, un hombre mayor con ojos amables detrás de gruesas gafas, quedó impresionado por su eficiencia y su conocimiento básico de terminología médica.
Tienes potencial, le dijo después de verla calmar a un niño nervioso con una gentileza natural que no podía enseñarse. Deberías considerar retomar tus estudios. La gerente de la oficina, Barta, una madre soltera ella misma, se convirtió en su primera amiga verdadera en años. Los niños no vienen con manual. Bromeaba mientras compartían café durante los descansos, intercambiando consejos sobre cómo estirar el presupuesto o lidiar con las rabietas de sus hijos. Ocasionalmente, cuando Naría tenía que cubrir un turno de emergencia, Barta cuidaba de Olvaro, introduciéndolo a su hijo Tomás, apenas un año mayor. Ver a Olvaro jugar con otro niño, construyendo torres de bloques y riendo sin reservas, llenaba a Naría de una alegría agridulce. Quería más de esto para él, más amigos, más risas, más normalidad. Cuando Olvaro entró en preescolar, Naría recibió una noticia inesperada. Su solicitud para una beca de enfermería había sido aceptada. La carta temblaba en sus manos mientras leía los detalles, una oportunidad para completar su formación con gastos cubiertos, algo que había parecido un sueño imposible hace apenas unos años. «¡Lo conseguiste!», exclamó Barta cuando Naría le mostró la carta, abrazándola con genuina alegría. «Siempre supe que eras demasiado inteligente para estar contestando teléfonos toda tu vida». Si bien esto presentaba una oportunidad, también significaba más sacrificios, horas de estudio que se extenderían hasta la noche después de que Olvaro estuviera dormido, sobrevivir con un sueño mínimo durante años y presupuestar cuidadosamente cada euro. Pero por primera vez desde que vio esas 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo, Naría sentía que el futuro contenía más posibilidades que obstáculos. Durante los años de escuela primaria de Olvaro, enfrentó la discriminación de 1917, otros padres que los excluían de reuniones sociales y a su hijo de citas para jugar. Las invitaciones a fiestas de cumpleaños misteriosamente se perdían, y las madres conversaban en grupos cerrados durante las reuniones escolares, sus miradas ocasionalmente desviándose hacia ella con una mezcla de curiosidad y desdén. «Mamá, ¿por qué Diego dice que no puedo ir a su casa porque no tengo papá?», preguntó Olvaro un día, su inocente confusión más dolorosa para Naría que cualquier insulto directo. En lugar de amargarse, canalizó este aislamiento en crear experiencias especiales para él. Visitas semanales a la biblioteca, donde descubrieron mundos enteros entre páginas. Experimentos científicos caseros que convertían la cocina en un laboratorio improvisado, y enseñándole a cocinar recetas familiares que lo conectaban con su herencia. Algunas familias tienen mamá y papá, otras solo mamá o solo papá, algunas tienen 2 mamás o 2 papás, le explicó una noche mientras preparaban juntos la cena. Lo importante no es cuántas personas hay en una familia, sino cuánto amor hay en ella. Estas palabras se convirtieron en un mantra para ambos, una verdad simple pero profunda que lo sostuvo a través de momentos difíciles. Y hubo muchos, cuando el dinero era tan escaso, que comer atún con arroz durante una semana se convirtió en una aventura culinaria. Cuando Naría tuvo que faltar a la obra escolar de Olvaro porque su examen final de farmacología coincidía con ella. Cuando las noches se alargaban con estudios y trabajos prácticos, mientras su hijo dormía en el sofá junto a ella, negándose a ir a la cama solo porque sentía que su madre necesitaba compañía. Su graduación de la escuela de enfermería coincidió con el 10º cumpleaños de Olvaro. En la modesta celebración que podía permitirse, un pastel casero y decoraciones hechas a mano en su pequeño apartamento, su supervisor clínico, el doctor García, la sorprendió con una oferta de trabajo en un prestigioso hospital, reconociendo su desempeño excepcional durante su formación. «No solo has demostrado competencia técnica», le dijo mientras le entregaba un sobre con la oferta formal, «sino una compasión que no se puede enseñar. El hospital universitario necesita enfermeras como tú». Esta posición venía con un salario significativamente mayor y beneficios que finalmente proporcionarían estabilidad. Por primera vez, Naría podía permitirse un apartamento con 2 dormitorios, lo que significaba que Olvaro finalmente tendría su propia habitación después
de años compartiendo espacio. La expresión en el rostro de su hijo cuando le mostró la pequeña habitación, recién pintada de azul por sus propias manos, hizo que cada sacrificio valiera la pena. ¿Todo esto es para mí?, preguntó incrédulo, acostumbrado a dormir, en un rincón del espacio común. Justo cuando la vida parecía encontrar un ritmo, Olvaro desarrolló una grave condición respiratoria que requería atención especializada y medicamentos costosos. Las noches se volvieron vigías junto a su cama, controlando su respiración y administrando nebulizaciones. El seguro cubría solo una parte, obligándola a tomar un segundo trabajo de enfermería los fines de semana. «No puedes seguir así», le advirtió Barta, ahora una amiga cercana, después de ver las ojeras profundas bajo los ojos de Naría. «Te vas a derrumbar». Pero Naría no veía alternativa, hasta que durante este periodo descubrió que las habilidades administrativas médicas que había desarrollado en su anterior puesto de recepcionista la calificaban para un rol de gestión hospitalaria con mejores horarios y un salario mayor. ¿Has experimentado alguna vez una situación donde te enfrentaste a grandes obstáculos por proteger a alguien que amas? Si conoces a alguien que haya pasado por algo así, cuéntanos en los comentarios. En los primeros años de adolescencia de Olvaro, se mudaron a una modesta casa en un barrio con un excelente distrito escolar. Aunque la hipoteca estiraba sus finanzas al límite, priorizaba su educación por encima de todo. La excelencia académica de Olvaro y sus habilidades naturales de liderazgo comenzaron a atraer atención, llevando a su selección para un programa competitivo de ciencias. «Tu hijo tiene un don», le comentó su profesora de biología durante una reunión de padres. «No solo es inteligente, sino que tiene una forma de explicar conceptos complejos que hace que los demás quieran escuchar. No me sorprendería si termina enseñando algún día». Naría escuchó con una mezcla de orgullo y asombro, a veces mirando a Olvaro, ahora más alto que ella, con una confianza que ella nunca poseyó a su edad. Le resultaba difícil reconciliar al joven articulado y seguro frente a ella con el bebé que una vez acunó en un almacén polvoriento. Por esta época, sus padres se pusieron en contacto inesperadamente después de 12 años de silencio. La llamada telefónica llegó en una tarde ordinaria de domingo, la voz de su madre sonando extrañamente frágil a través de la línea. «Tu padre ha estado enfermo», dijo, como si esto explicara más de una década de ausencia. «Nos gustaría conocer a nuestro nieto». Su intento de reconciliación vino con condiciones y sin un reconocimiento genuino de su abandono. «Podríamos ayudar con su educación universitaria», ofreció su padre durante su primera visita incómoda, tratando de comprar entrada a una vida que había rechazado formar parte. Después de una cuidadosa consideración, Naría estableció un contacto limitado, protegiendo tanto a ella como a Olvaro de influencias potencialmente tóxicas mientras le permitía conocer a sus abuelos en sus propios términos. «No necesito que me compren nada», dijo Olvaro con una madurez sorprendente después de su primer encuentro. «Pero son familia, y todos merecen una segunda oportunidad». A medida que Olvaro entraba en el bachillerato, reveló un talento excepcional en ciencias médicas, un camino influenciado por haber sido testigo de la dedicación de su madre a la atención sanitaria. Pasaba horas en la biblioteca, absorbiendo textos de anatomía y fisiología mucho más allá del nivel de sus compañeros. «Quiero ser médico», anunció una noche durante la cena, con la misma determinación que Naría había mostrado años atrás. «Quiero ayudar a personas como tú, ayudaste a tantos, mamá». Mientras sentía orgullo por su ambición, también se preocupaba por el costo, pero se negó a desalentar sus sueños como una vez los suyos habían sido descartados. En cambio, trabajaron juntos para investigar universidades, becas y programas de préstamos estudiantiles. El último año de bachillerato de Olvaro marcó un punto de inflexión en sus vidas. Sus calificaciones sobresalientes y su impresionante trabajo de voluntariado en el hospital local, inspirado por ver el impacto de su madre en la comunidad médica, le valieron atención de varias universidades prestigiosas. Un domingo por la tarde, mientras Naría clasificaba la ropa para lavar,
Olvaro entró corriendo a la casa, agitando un sobre con el logo de la Universidad Complutense. «Me han ofrecido una beca completa para el programa premédico», exclamó sin aliento, por haber corrido desde la parada del autobús. «Todo pagado, mamá, todo». Las lágrimas llegaron entonces, lágrimas que había contenido durante 18 años de lucha y sacrificio. Se abrazaron en medio del salón, rodeados de cestas de ropa sin doblar, la carta de aceptación arrugada entre ellos. ¿Será este solo el comienzo de un futuro brillante para Olvaro, o encontrarán nuevos desafíos en el camino? Durante la ceremonia de premiación, Olvaro sorprendió a todos dedicando su logro a su madre, compartiendo públicamente su historia de lucha y perseverancia. El público se levantó en ovación no por él, sino por ella, la mujer que había sido dejada de lado, pero nunca dejó de creer en las posibilidades. «Hoy estoy aquí», dijo, su voz clara y firme mientras miraba directamente a Naría en primera fila, «gracias a una mujer que me enseñó que el valor de una persona no se mide por sus circunstancias, sino por su capacidad para levantarse después de cada caída. Mi madre fue abandonada por todos cuando más los necesitaba, pero nunca me abandonó a mí. Cada libro que leí, cada idea que exploré, cada sueño que me atreví a soñar, todo comenzó con su sacrificio». La historia conmovió a los presentes y pronto se extendió más allá del auditorio. Un periodista local presente en la ceremonia solicitó una entrevista, fascinado por la historia de resiliencia y amor incondicional. El artículo resultante apareció en primera plana del periódico dominical, con una fotografía de madre e hijo sonriendo frente a la universidad. La cobertura llamó la atención de un administrador del hospital que una vez le había negado un ascenso a Naría debido a su condición de madre soltera. Ahora, presenciando su éxito, el mismo administrador le ofreció el puesto de directora de servicios de enfermería, una posición que una vez había creído imposible de alcanzar. «Las circunstancias han cambiado», dijo el hombre, evitando hábilmente mencionar su anterior discriminación. «Y creemos que usted es la persona adecuada para liderar nuestro departamento de enfermería hacia el futuro». Naría aceptó el puesto con gracia, sin ningún deseo de venganza o recriminación. «El pasado es un lugar para aprender, no para vivir», le dijo a Olvaro cuando comentaron la ironía de la situación. «Y creo que todos merecemos la oportunidad de crecer y cambiar». Los meses previos a la partida de Olvaro a la universidad estuvieron llenos de preparativos, comprando sábanas y toallas nuevas, organizando su transporte, preparando comidas para congelar que podría llevar consigo. Naría canalizó su ansiedad por la separación inminente en estas tareas prácticas, negándose a permitir que la melancolía opacara este logro monumental. El día que ayudó a Olvaro a mudarse a su dormitorio universitario llegó demasiado pronto y sin embargo exactamente a tiempo. La habitación era pequeña pero luminosa, con 2 escritorios sencillos y literas metálicas que recordaban a Naría los muebles utilitarios de su propia juventud. «¿Estarás bien?», preguntó Olvaro mientras desempacaban, su pregunta cargada con preocupación por ella más que por él mismo. «Estaré más que bien», respondió, acomodando sus libros de texto en el estante sobre su escritorio. «Estoy exactamente donde necesito estar, y tú también». Se despidieron con un largo abrazo frente al edificio de dormitorios, rodeados de otras familias, en el mismo ritual de separación. Algunos padres lloraban abiertamente, otros mantenían una fachada estoica que apenas ocultaba su emoción. Naría se situaba en algún punto intermedio, sus ojos brillantes pero su sonrisa firme. «Recuerda llamar los domingos», dijo, ajustando innecesariamente el cuello de su camisa. «Y come verduras, no solo pizza». «Lo prometo», respondió él, inclinándose para besarla en la mejilla. «Te quiero, mamá. Yo también te quiero, más de lo que nunca sabrás». Al regresar a su automóvil, encontró una carta escrita a mano bajo el limpiaparabrisas. En ella Olvaro había escrito: «Todo lo que soy comenzó con tu valentía. Me enseñaste que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu corazón. Gracias por mostrarme que los obstáculos que enfrentamos no nos definen. ¿Cómo? Lo superamos sí lo hace.
Siempre seré tu hijo primero, antes que cualquier título que pueda conseguir. Te quiero infinitamente, Olvaro. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente fluyeron libremente mientras sostenía la carta contra su pecho. Eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado antes, no de dolor o miedo o incluso alivio, sino de pura y completa alegría. Mientras conducía alejándose del campus, reflexionó sobre el viaje desde aquella noche lluviosa con una sola maleta hasta este momento de triunfo. El camino por delante aún contenía desafíos, pero ahora, por primera vez, se permitió reconocer una simple verdad: no solo habían sobrevivido, habían florecido. Y en ese florecimiento habían reescrito una historia que comenzó con abandono en una de las formas más profundas de amor. En los meses siguientes, la casa se sentía extrañamente silenciosa sin la presencia de Olvaro. Los domingos se convirtieron en el punto culminante de su semana, cuando su teléfono sonaba puntualmente a las 8 de la noche y la voz entusiasta de su hijo llenaba la habitación, compartiendo historias sobre profesores brillantes, compañeros de estudio dedicados y las ocasionales dificultades de la vida universitaria. «Mi compañero de habitación nunca limpia a su lado», se quejó en una llamada, arrancando una sonrisa a Naría al recordar cómo ella misma había tenido que enseñarle la importancia del orden. «Considera esto una oportunidad para practicar la diplomacia», respondió, saboreando su nuevo papel como consejera más que como cuidadora directa. Su nuevo puesto como directora de servicios de enfermería trajo desafíos propios. Algunos miembros del personal más antiguo resistían sus innovaciones, cuestionando silenciosamente su autoridad. «Demasiado joven», escuchó murmurar a una enfermera veterana. «Demasiado inexperta». Sin embargo, Naría había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor respuesta a las dudas era la excelencia silenciosa. Implementó un programa de mentoría que emparejaba enfermeras experimentadas con recién graduadas, reduciendo la rotación de personal y mejorando la satisfacción tanto de pacientes como de empleados. Instituyó reuniones regulares donde el personal podía expresar preocupaciones y sugerir mejoras, creando un sentido de propiedad compartida que había estado ausente bajo administraciones anteriores. «Nunca pensé que diría esto», admitió la misma enfermera escéptica 6 meses después, «pero has transformado este departamento». Durante las vacaciones de Navidad, Olvaro regresó a casa con calificaciones sobresalientes y nuevas pasiones. «Estoy considerando especializarme en pediatría», anunció mientras decoraban su modesto árbol de Navidad. «Hay algo especial en poder ayudar a los niños cuando más vulnerables se sienten». Naría reconoció en sus palabras el mismo impulso de protección que la había sostenido durante todos esos años difíciles. «Serás un médico maravilloso», dijo, pasándole una estrella plateada para la punta del árbol. «Tienes el corazón para ello». Fue durante esa misma visita que Naría finalmente encontró el valor para contarle a Olvaro la historia completa de su nacimiento, los detalles más duros que había suavizado durante su infancia. Le habló de la noche en que caminó bajo la tormenta hacia el hospital, del almacén donde vivieron sus primeros meses, de las miradas y comentarios que había soportado. «Quería protegerte de estas verdades», explicó, «pero ahora mereces saberlo todo». Olvaro escuchó en silencio, sus ojos, tan parecidos a los de ella, brillando con emociones contenidas. Cuando terminó, él simplemente tomó sus manos entre las suyas, ahora más grandes y fuertes que las de ella. «Siempre supe que eras extraordinaria», dijo finalmente, «pero no tenía idea de cuánto». El segundo año universitario de Olvaro trajo una sorpresa inesperada, una invitación para participar en un programa de investigación durante el verano, trabajando junto a investigadores reconocidos en el campo de enfermedades respiratorias infantiles, el mismo tipo de condición que él había padecido años atrás. «Es competitivo», advirtió, mostrándole la carta de aceptación durante una videollamada. «Solo aceptan a 5 estudiantes cada año». «Por supuesto que te eligieron», respondió Naría, su orgullo visible incluso a través de la pantalla pixelada.
Siempre supe que harías cosas extraordinarias. El programa estaba situado en Barcelona, demasiado lejos para visitas frecuentes. Los meses de verano se estiraron en una soledad que Naría no había anticipado. Había pasado tanto tiempo definiendo su vida en términos de las necesidades de Olvaro, que ahora, con él forjando su propio camino, se enfrentaba a una pregunta desconcertante. ¿Quién era ella cuando no estaba siendo madre? La respuesta llegó gradualmente, en pequeños descubrimientos. Se inscribió en una clase de pintura, algo que siempre había querido intentar, pero nunca había tenido tiempo. Sus primeros intentos fueron torpes, pero encontró una alegría inesperada en el simple acto de crear, de transformar un lienzo blanco en algo completamente nuevo. Se unió a un grupo de lectura en la biblioteca local, redescubriendo el placer de sumergirse en historias que no tenían nada que ver con medicina o crianza. Comenzó a caminar por la playa temprano en las mañanas, disfrutando de la soledad que una vez había temido. «Pareces diferente», comentó Barta durante uno de sus almuerzos mensuales. «Más ligera, de alguna manera». Naría sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Creo que finalmente estoy conociéndome a mí misma», respondió. «No solo como madre o enfermera, sino como persona». Cuando Olvaro regresó de Barcelona bronceado y rebosante de entusiasmo por su investigación, notó el cambio inmediatamente. «Has redecorado», observó, mirando las paredes que ahora mostraban sus propias pinturas, junto con fotografías enmarcadas de su vida juntos. «Y no es lo único que he cambiado», respondió ella, conduciéndolo a la pequeña habitación que una vez había sido suya y que ahora había transformado en un estudio de arte improvisado. Olvaro miró los lienzos apoyados contra las paredes, los botes de pintura organizados por color, el caballete junto a la ventana que capturaba la mejor luz natural. «Mamá, esto es increíble», dijo, genuinamente impresionado. «No sabía que podías pintar». «Yo tampoco», rió ella. «Resulta que hay muchas cosas que no sabía sobre mí misma. ¿Será esta nueva pasión el comienzo de un capítulo completamente nuevo en la vida de Naría?» Con el paso de los años, la relación entre Naría y Olvaro evolucionó de la dependencia a una amistad profunda entre adultos. Él progresaba en sus estudios médicos con la misma determinación que ella había mostrado durante toda su vida, mientras ella equilibraba su carrera en gestión hospitalaria con su creciente pasión por el arte. Sus pinturas comenzaron a atraer atención más allá de su círculo inmediato. Una cafetería local ofreció exhibir algunas piezas, lo que llevó a una pequeña galería a contactarla para una exposición colectiva de artistas emergentes. «Artista emergente a los 45», bromeó con Barta mientras preparaban la exhibición. «La mayoría de la gente ya está consolidada a esta edad». «La mayoría de la gente no ha vivido dos vidas», respondió su amiga, colgando cuidadosamente un paisaje marino que capturaba perfectamente la luz dorada del amanecer en la playa valenciana. «Tuviste que crear una vida para Olvaro antes de poder crear una para ti misma». La noche de la inauguración, Naría se sorprendió al ver a Olvaro entrar a la galería. Se suponía que estaba en medio de sus exámenes finales, a semanas de su graduación. «¿Qué haces aquí?», preguntó abrazándolo con fuerza. «Deberías estar estudiando». «¿Y perderme tu gran debut?», respondió, entregándole un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. «Algunas cosas son más importantes que los exámenes». Mientras recorrían juntos la exhibición, Naría se maravilló ante la simetría perfecta de sus vidas. Ella había priorizado su educación durante años, y ahora él hacía lo mismo por ella. El círculo se completaba. La mayor sorpresa de la noche llegó cuando un coleccionista local compró 3 de sus obras, ofreciéndole además una comisión para crear una serie completa para su casa de verano. «Parece que tienes una nueva carrera», comentó Olvaro mientras celebraban con champán barato después de que se fueran los últimos invitados. «No una nueva carrera», corrigió ella, contemplando el espacio donde habían colgado sus pinturas, ahora marcadas con pequeñas etiquetas rojas de «vendido». «Una vida expandida». La graduación de medicina de Olvaro fue un acontecimiento que Naría había imaginado durante años.
pero la realidad superó todas sus expectativas. Verlo cruzar el escenario con su toga y birrete, recibiendo su diploma, con la misma sonrisa que había iluminado sus días desde su nacimiento, fue un momento de trascendencia pura. Entre la multitud de familias que celebraban, Naría distinguió a sus padres sentados incómodamente al final de una fila. Habían mantenido una relación distante pero civil durante los últimos años, más por consideración a Olvaro que por verdadera reconciliación. Después de la ceremonia, mientras las familias se dispersaban para encuentros privados, Naría se sorprendió cuando su padre se aproximó a ella, su madre algunos pasos detrás. «Estamos orgullosos», dijo simplemente, su voz quebrada por la emoción o tal vez por el remordimiento, de ambos. Naría asintió, aceptando las palabras sin necesitar elaboración. Algunas heridas nunca sanarían completamente, pero había aprendido que el perdón no requería olvido, solo la disposición a avanzar sin el peso del resentimiento. Esa noche, durante la cena de celebración, Olvaro les dio una noticia inesperada. Había sido aceptado para una residencia en pediatría en un hospital en Madrid. «Sé que es lejos», dijo, mirando a su madre con una mezcla de emoción y preocupación, «pero es uno de los mejores programas del país». Naría sintió un nudo en la garganta, pero su sonrisa no vaciló. «Madrid es donde comenzamos», dijo, levantando su copa en un brindis. «Parece apropiado que sea donde continúes». Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos. Olvaro encontró un pequeño apartamento cerca del hospital, no muy diferente al que Naría había perdido tantos años atrás. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «La diferencia», señaló ella mientras lo ayudaba a desempacar, «es que tú no estás solo. Nunca lo estarás». Con Olvaro establecido en Madrid y su propia carrera artística, floreciendo junto a su trabajo en el hospital, Naría enfrentó una decisión que nunca había imaginado tener el lujo de contemplar. ¿Qué quería realmente para el resto de su vida? La respuesta cristalizó durante un viaje a un pequeño pueblo costero para un retiro de pintura. Mientras capturaba el ritmo hipnótico de las olas, rompiendo contra acantilados antiguos, se encontró conversando con el dueño de la pequeña pensión donde se alojaba, un hombre viudo llamado Sarlos, con ojos amables y manos agrietadas por años de trabajo como pescador. «Hay una pequeña casa en venta al final de la calle», mencionó casualmente durante su última noche allí. «Perfecto para alguien que busca tranquilidad y buena luz para pintar». Naría se rió, tomando sus palabras como una observación casual. Pero en el tren de regreso a Valencia, la idea echó raíces. Un lugar propio, cerca del mar que tanto amaba pintar, lejos del constante ajetreo del hospital, pero lo suficientemente cerca de la ciudad para no estar aislada. «Te has vuelto loca», fue la reacción inicial de Barta cuando Naría le contó sus planes de jubilación anticipada y mudanza. «¿Dejar tu puesto de directora para pintar en un pueblo de pescadores?» «No es locura», respondió Naría con calma. «Es libertad. Por primera vez en mi vida puedo elegir basándome únicamente en lo que yo quiero». La transición no fue inmediata ni sencilla. Tomó casi un año de planificación cuidadosa. Encontrar y entrenar a su reemplazo en el hospital, poner a la venta su apartamento en Valencia, negociar la compra de la pequeña casa de piedra con vistas al mar. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, Olvaro insistió en viajar desde Madrid para ayudarla. «Es lo menos que puedo hacer después de todas las veces que empacaste y desempacaste nuestras vidas», dijo, cargando cajas de material artístico en su coche. La casa era modesta pero perfecta. 2 habitaciones, una de las cuales convertiría en estudio, paredes de piedra que mantenían el interior fresco incluso durante los veranos más calurosos, y una terraza que ofrecía vistas panorámicas del inmenso Mediterráneo. Naría no podía imaginar un mejor lugar para comenzar este nuevo capítulo. «¿Segura que no te sentirás sola aquí?», preguntó Olvaro mientras cenaban en la terraza su primera noche, la brisa marina revolviendo su cabello. Naría contempló el horizonte, donde el sol se hundía en el mar en una explosión de naranjas y rosas que ninguna de sus pinturas había logrado capturar completamente.
He pasado la mayor parte de mi vida rodeada de gente, pero sintiéndome sola, respondió. Aquí, incluso cuando estoy sola, me siento conectada con algo más grande. En los años siguientes, encontró un ritmo que nunca había conocido, despertándose, con el amanecer para pintar cuando la luz era más pura, largas caminatas por la playa, recolectando conchas y ideas, tardes dedicadas a experimentar con nuevas técnicas. Estableció una pequeña galería en el pueblo, donde turistas y locales compraban sus pinturas de paisajes marinos y escenas de la vida costera. Sarlos, el ex pescador, se convirtió en un amigo cercano y eventual compañero. Su risa ronca y sus historias del mar añadiendo capas de color a sus días. Nunca vivieron juntos. Ambos valoraban demasiado su independencia duramente ganada, pero compartían comidas, paseos y un entendimiento silencioso que no necesitaba etiquetas. Olvaro venía de visita cuando su exigente residencia se lo permitía, a veces trayendo consigo a colegas o amigos que necesitaban el mismo respiro del estrés hospitalario que él buscaba en la casa de su madre. Durante uno de estos viajes, le presentó a Naría a una joven doctora llamada Charia, con ojos brillantes y una risa contagiosa que complementaba perfectamente la intensidad de Olvaro. «Me recuerda a ti», confesó Olvaro una noche, mientras observaban a Charia charlar animadamente con Sarlos sobre política pesquera. Determinada, compasiva, imparable cuando cree en algo. El día que Olvaro llamó para anunciar su compromiso con Charia, Naría sintió que un círculo más grande se completaba. «Ella es la indicada, mamá», dijo, su voz transmitiendo una certeza que Naría reconoció inmediatamente. «Cuando lo sabes, simplemente lo sabes». La boda se celebró en la playa frente a la casa de Naría, un evento íntimo con solo amigos cercanos y familia. Naría, a sus 51 años, radiante en un vestido azul del color exacto del mar en calma, caminó con su hijo por la improvisada pasarela de arena. «Gracias», susurró Olvaro momentos antes de entregarla a Charia, que esperaba bajo un arco de flores silvestres. «Por todo». 2 palabras simples que contenían universos de significado. Naría apretó su mano una última vez antes de dejarlo. Ir no con tristeza, sino con la profunda satisfacción de un trabajo bien hecho, de un amor bien dado. Un año después, cuando Olvaro llamó para anunciar que esperaban su primer hijo, Naría estaba en su estudio, trabajando en su obra más ambiciosa hasta la fecha, un tríptico monumental que capturaba el mar en 3 estados, tormenta, calma y amanecer, una metáfora de su propia vida. «Vas a ser abuela», dijo Olvaro, su voz temblando de emoción. «¿Puedes creerlo?» «Puedo creerlo», respondió, su mirada fija en el panel central de su pintura, donde una mujer solitaria contemplaba un horizonte infinito. «La vida sigue sorprendiéndonos, ¿verdad?». Cuando meses después sostuvo a su nieta por primera vez, una pequeña niña llamada Guaría, con los ojos de Naría y la barbilla obstinada de Olvaro, sintió que el círculo finalmente se completaba. De pie junto a la ventana del hospital, meciendo suavemente al bebé mientras Olvaro y Charia descansaban, susurró las mismas palabras que había pronunciado bajo la lluvia tantos años atrás. «Te daré todo lo que nunca tuve». Pero esta vez, las palabras portaban no una promesa nacida de la desesperación, sino una bendición ofrecida desde la abundancia. Porque ahora, después de una vida de lucha y triunfo, de pérdida y redención, Naría finalmente comprendía la verdad más profunda. Lo que nunca había tenido se había transformado, a través del alquimista del amor y la perseverancia, en más de lo que jamás había soñado tener. «Felicidades». Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.